Pertenezco a una familia española que le ocurría lo que ha ocurrido a todas las familias españolas, que parte era de la derecha y parte era de la izquierda. En mi caso había la familia de mi padre con una militancia clara, y mi padre era un hombre también de carne de izquierda, y esto inevitablemente creaba en casa un clima de simpatía hacia la izquierda. Una vez, es decir, no niños, sino muchachos, lecturas, en fin, me hicieron creer en aquello de lo que se llama la justicia social, en fin, todo lo que era una filosofía que evidentemente encarnaba la izquierda, ¿no? Testigo de la guerra civil, mi experiencia en ese sentido se sintió defraudada, no en cuanto a la seguridad, ¿cómo diríamos?, al impulso revolucionario, no en cuanto a la conciencia a desear un bienestar para el que trabaja, sino porque inevitablemente este hecho clarísimo de que el hombre se mate al prójimo para más o menos llevar a cabo una idea utopista, fue tremendo, ¿no? Es decir, fui testigo en las calles de momentos muy heroicos, la defensa de Madrid, pero también fui testigo de cosas muy lamentables, fusilamientos, paseos, conocía la existencia, o se decía, o nos llegaba la existencia de una famosa brigada, la de Amanecer García Tadel, en fin, todo esto de aquella zona, en la zona en la que yo vivía, en la zona roja, es la que se llamaba Roja, una mezcla de heroísmo espléndido y una mezcla de sordidez y de dureza, dura, ¿no?, y de crueldad. Esto más o menos inevitablemente hizo desarrollar en mí un cierto escepticismo, y si a esto se añade que a las noticias que llegaban de la otra zona tampoco eran exactamente muy alentadoras, es decir, sabíamos lo que había ocurrido al Plaza de Toros de Badajoz, se hablaba de los fusilamientos de Salamanca, lo que había ocurrido a Unamuno, pues inevitablemente esto nos hacía enfrentarnos frente a un futuro, el futuro que suponía al final de la guerra, como la gran incógnita, es decir, ¿qué va a ocurrir ahora?, ¿no? Aquellos no sirvieron de manera plena y estos parece que tampoco sirven. Esto era todo lo que en aquel momento a mí, es decir, inevitablemente como a mí, a otros muchos, nos preocupaba. Una vez reconquistada Cataluña, aniquilado el enemigo, reconocido el gobierno del generalísimo Franco por las potencias del mundo ante sus decisivas victorias, llegó la hora calculada desde el primer día por el caudillo. La ocupación de Madrid sin disparar un solo tiro y sin llegar a convertir la ciudad en un campo de batalla. El día 28 de abril, en los frentes de Madrid reinaba intensa emoción. Las fuerzas nacionales se preparaban para la entrada en la ciudad, la cual, vencido por completo el enemigo, estaba ya en poder de los falangistas, a los que 2 años y medio de persecuciones y de horrores no pudieron exterminar por completo. La marcha sobre Madrid comienza, y en las primeras barriadas, los prisioneros recién liberados abrazan a los soldados de España. Las columnas avanzan, abandonadas sus posiciones, y se cruzan con grupos de soldados que se presentan. Todos llevan en sus rostros el júbilo que les produce el encontrarse ya en poder del Ejército Nacional. El primer tabor de regulares entra en Madrid. La urbe a lo lejos espera inmóvil y agotada como un considerable cadáver la llegada de la auténtica patria. Pero ya se ha sumado a ella en un último esfuerzo de vitalidad y de desesperación, demostrando al mundo que, en efecto, era una ciudad mártir y agarrotada por el marxismo, cuyo yugo terrible aspiró siempre a vencer para convertirse en la capital de la España una, grande y libre. España entera, aquella hora llena de alegría y de contento, siguiendo el ejemplo del buen suceso de Madrid, echaba al vuelo sus campanas. Campanas de nuestras catedrales, que en el norte y en el sur, en Levante como en el oeste, gritaban al viento que Franco es invencible y que Madrid era ya de España. En la capital, la gente hambrienta abandonaba sus tiendas sin calor para salir a recibir a los soldados nacionales. La muchedumbre invade las calles y un clamor unánime se levanta de toda la gran urbe, que llorando de emoción y de júbilo se mezcla con las columnas liberadoras que aclama al caudillo que realizó su promesa de devolverles el hogar, el pan y el trabajo para todos. Jefes y oficiales
provinciales rendidos al vencedor son conducidos por las milicias de Falange Española tradicionalista y de las Fons, que con sus escuadristas se apoderaron de la ciudad, desarmando los últimos intentos de la Revolución Roja. Los jóvenes de la Falange forman en los cuarteles y salen a coger las armas para prestarle servicio y velar por la seguridad de todos. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Franco! ¡Viva! ¡Arriba España! ¡Viva! Por la calle de la Princesa, por el paseo de Extremadura, camino de Atocha, van los soldados de España apoderándose de Madrid. La Gran Vía les da su abrazo de bienvenida. Madrid, el corazón de Madrid, es ya de Franco. Manifestaciones de entusiasmo recorren las calles. Eran los primeros días de marzo, cuando el levantamiento casadista. La escuela de pintura estaba cerrada, yo tenía una chiquita amiga, posiblemente el sentimiento mío hacia ella fuera algo más que el de pura amistad. Ella vivía en la casa de donde dice Cafetería Luqui, en el primero y segundo balcón. Yo venía a reunirme con ella en la esquina, ella me veía a través del balcón, bajaba, yo tenía que pasar de una zona a otra, es decir, la zona estaba perfectamente, ¿cómo diríamos?, perfectamente señalada, porque a partir de la Puerta de Alcalá empezaba la zona casadista, ahí estaban los milicianos con brazalete blanco, milicianos no, soldados ya en este caso. A partir de ahí hacia la calle Velázquez y de Velázquez hacia acá, los distintivos venían a ser de color rojo, ¿no? Pasaba por la mañana, última hora de la mañana, luego volvía a regresar a comer, volvía por la tarde, estaba por aquí hasta las 6:30 o 7 de la tarde, donde mi experiencia me decía que podían comenzar los tiroteos. Bajaba andando por Alcalá hasta la puerta de Alcalá, por la puerta de Alcalá me iba hacia la calle Alfonso XII, y no era difícil cuando venía uno a cierta hora de la mañana a encontrar algún herido, mejor dicho herido, no, algún cadáver, ¿no?, que había sido víctima de los tiroteos de última hora de la tarde, ¿no? Recuerdo también que el Retiro era sobrevolado por aviones, decía que había allí concentraciones de fuerzas comunistas. Lo que sorprendía era la normalidad de la vida hasta la hora en que empezaban los tiroteos. Concluida la toma de Cataluña, los nacionalistas se disponen para el asalto final a Madrid. Negrín insiste en la consigna de resistencia a toda costa. A Negrín se le opone el coronel Casado, jefe militar de la zona centro, y partidario de una paz pactada con el gobierno de Burgos. 3 días después se impone el criterio de Casado. Ha llegado el momento en que irrumpir con la verdad y rasgar la red de falsedades en que estamos envueltos es una necesidad ineludible, un deber de humanidad y una exigencia de la suprema ley de salvación de la masa inocente e irresponsable. Se puede perder, pero con dignidad. Estando oyendo la radio, pues me causó extrañeza lo que estaba hablando, o estaba oyendo,
Y entonces dije, oye, se ha debido colar una radio fascista. Entonces esta fue la primera impresión que me produjo, fue que era una radio fascista, porque no era en absoluto el lenguaje que yo venía acostumbrada a oír durante la guerra y en la República, realmente. Entonces ya nos quedamos escuchando y fue cuando oímos hablar de Besteiro. Se confía en el entendimiento entre militares una vez eliminados los comunistas. El presidente de las Cortes, que por ley constitucional, precepto constitucional, debería de sustituir al presidente efectivo, don Manuel Azaña, no lo pudo hacer. El gobierno no tenía asistencia, más que de 62 diputados que fueron los últimos que se reunieron en el Castillo de Figueras. Ante esta situación, el único poder legítimo de la República era el poder militar. Frente al gobierno Negrín, asume el poder el Consejo Nacional de Defensa, del que se excluye a los comunistas. Se constituye el Consejo Nacional de Defensa, cuya motivación y finalidad principal es la de lograr la paz, para lo cual íbamos a entablar negociaciones con Franco. Pero el Partido Comunista se lanzó a la calle movilizando algunas unidades del Pardo especialmente, y se produjo una lucha interna en Madrid entre lo que podríamos decir los partidarios de los comunistas, que querían una resistencia a ultranza, patrocinada esta por el exgobierno de Negrín, y especialmente por don Juan Negrín, y nosotros que propugnábamos una paz. Un Madrid agotado por 3 años de resistencia contempla la lucha armada entre las tropas que apoyan al Consejo y las leales a Negrín. Ganan los casadistas, que reprimen con dureza a sus oponentes. Los combates entre casadistas y comunistas, o las fuerzas de Barceló, en los primeros días de marzo de 1939, prácticamente no tuvieron influencia, o tuvieron muy poca al menos, en el desarrollo final de la guerra, porque realmente el ejército republicano pues no estaba en condiciones de defenderse de la avalancha de todo el ejército nacional que se había vuelto sobre el frente centro. Claro, todo el ejército que había estado luchando en Cataluña ya no tenía misión allí, y venía a la ofensiva que estaba preparada para los últimos días de marzo, como se desarrolló finalmente el 28 de marzo, aunque ya no se desarrolló sin resistencia por parte gubernamental. Al entrar, los nacionalistas encuentran en las cárceles madrileñas a centenares de negrinistas detenidos por el Consejo de Defensa. Las posibilidades que teníamos en el año 39 para continuar resistiendo y no entregarnos al enemigo eran mucho más importantes de las que los que realizaron esa labor, ellos pretenden, con ese acto pretenden justificarse. Teníamos material más que suficiente para resistir de 5 a 6 meses. Es cierto que nosotros no podíamos hacer nada, no podíamos estar nada más que en plan defensivo, pero habiendo reducido algunos frentes que se podían reducir, y sobre todo dedicándonos exclusivamente a una defensa a ultranza, al enemigo le hubiéramos hecho pensar 2 cosas. Primero, si le interesaba continuar teniendo bajas, o llegar a un acuerdo para concedernos, llegar a hacer una paz, no sin condiciones como los de la Junta nos hicieron. Entonces, yo afirmo, porque había hecho cálculos, se me había llamado al buró político del Partido Comunista para ver si había alguna posibilidad de resistir. Y yo les dije con lo que podíamos contar en el ejército de Andalucía,
el ejército de Extremadura como en el ejército de Levante. Creo que podemos considerar que las posibilidades de defensa eran mínimas, porque se habían producido una serie de acontecimientos que habían minado completamente la moral y la capacidad de resistencia moral, a la par que estaba muy disminuida la resistencia material, la posibilidad material. Se había producido la llegada de las tropas nacionales a Cataluña, a la frontera catalana, a la frontera francesa, acabando con el frente catalán. Se había producido otra cosa a nivel internacional muy importante, que era el reconocimiento por parte de Francia y de Inglaterra del gobierno nacional, el reconocimiento de jure, y ya se había producido la reunión de los llanos convocada por Negrín, en que se había reunido Miaja, Matallana, Menéndez, en fin, Casado, y los jefes de la Marina, el almirante Huiza, y de aviación, el teniente coronel Camacho, en la que había quedado bastante claro que no se podía resistir. Los comunistas querían seguir manteniendo la resistencia, pero eran los únicos que lo pretendían. Negrín y la dirección del Partido Comunista han abandonado España antes del enfrentamiento armado. Nos dirigimos al gobierno de Burgos con una proposición de paz. Yendo a Burgos, dos militares, el teniente coronel Garijo y el comandante Ortega, puesto que Franco no había aceptado que fueran el coronel Casado y el general Matallana, porque pedían militares de rango inferior. Se entablan las negociaciones, se llega a un acuerdo. Franco exige la entrega de la aviación, una entrega simbólica de las fuerzas. Nosotros en el Consejo, después de mucho discutir y de haber recibido ya la visita de regreso de Burgos del teniente coronel Garijo y de Ortega, acordamos hacer la entrega de la aviación, pero no se pudo hacer por razones de tipo técnico y se pidió una demora. La lucha entre casadistas y comunistas yo no la entendía muy bien. Lo que sí sé es que no estaba ni con Casado ni con los comunistas. Yo estaba con el ejército de la República. Sin embargo, Casado había impuesto o había acordado entregar la aviación. Mi escuadrilla no estaba dispuesta a entregarla y yo con ellos, porque teníamos la conciencia de que luchábamos por una cosa justa, nuestra Constitución, la Constitución del año 36, eso que se llama ahora Estado de Derecho, y naturalmente tuvimos que ponernos contra Casado no entregando los aviones. El Consejo de Defensa hace pública la ruptura de las negociaciones. Y el acuerdo era prácticamente logrado. En un momento determinado, y estando Garijo redactando las bases con asistencia del coronel Hungría, que era el representante de Franco, y otro coronel, no recuerdo el nombre ahora, después de 42 años, hubo una orden, suponemos que directamente de Franco, cancelando el compromiso y rompiendo las negociaciones. Se ha pedido al gobierno nacional una paz honrosa. Nosotros solo podemos ir a una paz victoriosa. ¡Dejad las armas! El caudillo perdona y redime. Seguid el ejemplo de vuestros camaradas pasados a nuestras líneas. Solo así lograréis la victoria. Los nacionalistas se dirigen a los españoles de la zona republicana. Si queréis evitar males mayores y salvar a vuestros soldados inocentes de una catástrofe segura, levantad bandera blanca y entregaos, que así forjaremos una España grande, libre y justa para todos los españoles. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy
cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco. El último día es que cuando el teniente coronel Barroso dijo, bueno, pues mañana bajaré con una botella de coñac para que lo celebremos. Mañana bajaré el parte en mis propias manos. Así como todos los días lo bajaba el motorista, el día bajó el Barroso, el teniente coronel Barroso bajó el parte en mano y ya, pues allá lo leyó y después tomamos unas copas allá de coñac. Y aquel día fue el último día y hasta entonces en el parte oficial se leía Salamanca a tantos de tantos, ¿no? Y aquel día fue el único día que ponía Burgos a tanto, 1 de abril de 1939. Aquella mañana, como otras mañanas, asistí a clase de pintura. La escuela estaba aquí, en el Palacio de Bibliotecas, en los espacios de arriba, y sorprendentemente acudimos únicamente 4 personas. Un conserje, la modelo de desnudo y un amigo y pintor, Carlos Pascual de Lara. El cuarto era yo, claro está. Y estábamos un poco sorprendidos porque de hecho no acudió nadie más, ¿no? Alrededor de las 10:30, 11 menos cuarto, oímos mucho ruido en la calle y yo me asomé a una de esas ventanas para ver qué ocurría. Y allá en la presidencia del Consejo vi que ondeaba la bandera nacional y la bandera de Falange y que una serie de camiones descubiertos iban llenos de una multitud con correaje, de camisa azul, saludando a la romana y sustituyendo el grito que nos era familiar de no pasarán por el de han pasado o hemos pasado, ¿no? Eso nos hizo suponer que algo gordo estaba ocurriendo, ¿no? Hasta que al comentarlo dijimos, pues esto es que la guerra ha terminado, ¿no? Salimos a la calle, nos dirigimos hacia la puerta de Atocha para ir a nuestras casas y ya nos encontramos con una enorme cantidad de gente, banderas nacionales. Nos preguntamos de dónde había salido súbitamente tal cantidad de gente de derechas y tanta bandera nacional. El día antes no daba la impresión de que esto pudiera ocurrir. En la puerta de Atocha, los soldados que venían del frente dejaban los cascos, dejaban los fusiles, se quitaban algunos de ellos, que eran oficiales, suboficiales, se quitaban las distintas insignias y arrojaban los capotes en la calle. Entonces era evidente, la guerra había concluido. Las tropas vencedoras son recibidas con gran alborozo. Con Madrid ha caído la República. Españoles, ha llegado la hora tan ansiada. Las tropas nacionales están entrando en Madrid. Al terminar la guerra, pues mucha alegría. Y luego entramos aquí en Madrid y nos instalaron en la Ronda Toledo y al día siguiente, pues hacer la comida para la fuerza y luego la comida que sobraba pues la repartía yo para que había muchísima gente que tenía mucha hambre y no nos dejaban casi ni repartir porque se metían todos encima y les repartíamos la comida y les dábamos la comida a ellos y luego los compañeros pues iban a destapar las cibeles y todo eso como era la centuria motorizada
Bueno, al acabar la guerra ya, cuando ya se dijo definitivamente que la guerra estaba terminada, hombre, la primera sensación de una amargura inmensa, porque yo vi llegar a las tropas que retrocedían, vamos, que volvían ya de los frentes, y aquello era deprimente. Eso es una impresión que creo que no lo olvidaré nunca. Y luego después de angustia y de incertidumbre, porque en mi casa éramos 3 hermanos, mis hermanos los 2 estaban en el frente, y yo, y pensando que en cualquier momento realmente nuestro final sería la cárcel, si no era algo más. Brazo diestro extendido, con la mano abierta en saludo nacional, Don Quijote esperaba siempre en la dirección en que había de llegar, un 28 de marzo, el ejército salvador del caudillo. Los vencidos se congregan en Alicante con la esperanza de escapar. A todo el mundo, a militares y no militares, se da la consigna por el gobierno, por la Junta, ¿no? Que yo diría que nos entrega, de que se puede embarcar en el puerto de Alicante como en otros puertos, como pasó con Gandía y otros más. Pero hay una desorganización tan profunda que acuden al puerto de Alicante. Yo voy a hablar especialmente del puerto de Alicante porque allí estuve, y además se me pidió por los responsables de este desorden que me hiciera cargo para la seguridad de los cerca de 24.000 hombres y mujeres que estábamos recluidos en el puerto de Alicante. Estando allí, ¿no?, concentrados, allí han llegado barcos de 8.000 toneladas, un paquebot que sale con 52 señores, y otros, sin embargo, que ha mandado el Partido Comunista Francés de 1.500 toneladas y se lleva 4.800 personas. Valencia, Murcia, Cartagena, Almería caen igualmente. Se inicia la supresión de símbolos republicanos. Maldito por Dios, maldito 7 veces, 7. Madrid, contaminado de peste, de olvido, de alacranes, de injurias, de manolerías, de democracia, de asco, de verrugas repugnantes, de babas de cocido, de burguesía con té, con contoneos sajones, intelectual, pedante, profesoral, ginebrino, con sensibilidad de mono. Anda y solloza, babilónica ciudad traidora, bíblica ciudad del yermo. Tus pecados expía. Llora sangre. Las exaltaciones que escribí sobre Madrid fueron en un momento trágico y casi decisivo. Se había roto el frente de Brunete por el enemigo y podían avanzar sobre Salamanca. En ese momento yo me sentí, como en la Biblia, un profeta, un declamante, para levantar los ánimos de los combatientes, y en la Catedral Vieja de Salamanca, subido en un púlpito con mi capote negro, y reuniendo soldados, pueblo e incluso gente del cuartel general, yo leí y clamé estas exaltaciones.
Madrid durante la guerra había sido una especie de gueto duro, crispado, donde los que vivíamos estábamos llenos de miedo, de frío, de miedo a los bombardeos, miedos a la situación de guerra, hambre. Mi recuerdo siempre es el del hambre, ¿no? Una vez concluida la guerra, la sensación, el deseo de buscar parajes donde nos sintiéramos libres que nos limpiara de aquella sensación de limitación, de libertad, pues nos llevó a elegir al grupo de pintores amigos. Ya, una vez pagado no, porque después hubo que pagar más cosas, pero pagado cierta parte de culpa, salidos de campos de concentración o de cárceles, decidimos elegir el Retiro como meta de nuestros encuentros y como lugar de nuestros paseos, ¿no? Más o menos estábamos imbuidos en parte de un cierto romanticismo, teníamos ansia de naturaleza y el Retiro en ese momento nos ofrecía esa oportunidad. Entonces nos encontrábamos, paseábamos, charlábamos de literatura, de pintura, de poesía. Esto durante un tiempo. Después, un poco más tarde, cuando ya porque en un principio el Retiro estuvo cerrado en parte, se abrieron algunas zonas, pero cuando ya la cosa se abrió un poco más, pues lo elegimos también como motivo de nuestros primeros cuadros, de algunos dibujos, y al final acabamos en el Museo de Reproducciones Artísticas, lo que actualmente es una de las dependencias del Museo del Prado. Entonces era el Museo de Reproducciones Artísticas, había una serie de esculturas de todo tipo donde veníamos a dibujar, a trabajar horas, y entonces el Retiro era la antesala de ese trabajo y el Retiro era después el lugar donde recalábamos después del trabajo. Recuerdo una anécdota que me contaba un historiador burgalés, precisamente, que en su niñez, en la zona de Franco, había visto un trozo de pan negro y decía, este es el pan que se come en la zona roja, y que al cabo de unos meses se comía este pan prácticamente en toda España. La relativa abundancia agropecuaria de la zona nacionalista se termina al ocupar los vencedores la zona republicana. La carne y el pescado se convierten en artículo de lujo. La víspera del desfile de la Victoria se establece el racionamiento. Una semana, por ejemplo, daban café en muy poca cantidad, un cuarto de kilo de alubias y jabón. Otra semana daban tocino, lentejas y patatas. Luego, por otra parte, había 3 clases de cartillas de racionamiento para el pan, y una de primera, otra de segunda y una de tercera, que eran los más pobres. Tenían la de tercera, pero las raciones no sobrepasaban los 200 gramos por persona y por cabeza. Todo ello produce un aumento comprobado absolutamente con las estadísticas de las enfermedades carenciales, desde la vitaminosis hasta sobre todo la tuberculosis, que es una de las características y una de las secuelas de estos 7 años de hambre. El hambre comienza a cobrarse víctimas. En el año 1939, la cifra de mortalidad infantil, es decir, número de niños que mueren el primer año de su vida por cada 1000 nacidos vivos, que desde el comienzo del siglo había descendido desde 186 a la cifra de 112, aumentó de tal forma que en ese año y en los subsiguientes pues llegó a tener 140 por 1000 hasta el año 42, que comenzó el descenso. Las causas fueron que se incrementaron los motivos habituales de mortalidad infantil, es decir, las causas alimenticias, la diarrea y enteritis de la nomenclatura internacional, las infecciones, sobre todo la falta de alimentos adecuados y de atención médica adecuada y de diagnóstico precoz de las enfermedades que se corrigen pronto. Murieron muchos más niños que en los años anteriores. Surge así un nuevo fenómeno, el extraperlo. Preparados. El extraperlo no fue tanto una causa de la penuria de productos agrarios
como del hecho de que hasta el final de la Guerra Civil en la zona republicana había un no abastecimiento de productos agrarios garantizados, mientras que desde la zona nacional esta posibilidad de ofrecer al bando republicano los productos agrarios permitía a unos intermediarios y extraperlistas hacer unos importantes negocios. De manera que cuando termina la guerra y existen dos mercados, uno el oficial de los precios fijados por el gobierno y otro mercado paralelo, mercado invisible o mercado negro, se perpetúa una situación que va a seguir dando a unos intermediarios extraperlistas fuentes sustanciales de beneficio. La generación mía fue la generación del pluriempleo. Trabajábamos por la mañana, trabajábamos por la tarde, trabajábamos por la noche. Yo estuve de jefe de misiones en Radio Nacional de España y realizador, guionista. Por un guión de media hora cobraba 200 pesetas. Haciendo 10 guiones podía cobrar 2.000 pesetas con las cuales podía atender. Pero no fui yo solo, fuimos 34 millones de españoles los que trabajamos de esa forma. Y el desastre de la guerra, el desastre de aquella hecatombe, se fue paliando y España empezó a salir triunfante contra toda la oposición del mundo europeo. Las películas enseñan costumbres exóticas que deforman el carácter nacional. Además, producen gastos, pérdida de tiempo, desequilibrio nervioso, daños a la vista, afición a la vida de impresiones, tibieza en los ejercicios de piedad. En los cines madrileños se empezaron a estrenarse entonces aquellas películas que se habían rodado parte en Madrid, parte en Barcelona durante la guerra y que no habían podido ser terminadas, y ahora es cuando llegaron al público. Hubo también un documental de largometraje que causó verdadera sensación, que se titulaba Romancero marroquí, que lo hizo Enrique Domínguez Rodiño, un intelectual que había sido también consejero cultural en la Embajada de España en Alemania. Se estrenaron también las películas hechas en Berlín durante la guerra. Déjame, vete. Se va a enterar papá y será peor. Ya no me importa que se enfade. Estoy decidido a sentar plaza en la escuadra de simple marinero. Pronto llamarán mi quinta. Ya no podré ir y papá se las arreglará para enchufarme. Yo emboscado no. Ten calma. No desesperes aún. Ya han ido al frente muchos chicos de mi edad y aún más jóvenes. ¿Recuerdas aquella esquela de un voluntario de 16 años? Pero tú no irás a que te maten, ¿verdad? Me dejarías muy sola. Qué bonitas son esas esquelas que dicen: murió por Dios y por España a bordo del crucero Baleares a los 17 años de edad. No pienses en esas cosas. Se va derecho al cielo, como los mártires. Nos lo ha dicho el padre Ayalde. Por eso no le tengo miedo a la muerte. El fútbol continúa siendo el deporte popular por excelencia, a pesar del exilio de muy famosos jugadores. Nos ponían ciertas dificultades para volver y yo pues no tenía ganas de andar declarando bobadas o cosas porque no tenía ninguna cosa que me pudieran inculpar. No fui político nunca. Sí, no me gustó Franco, fui antifranquista, pero no fui político nunca. Los terrenos deportivos han servido de campo de batalla, en algunos casos de campo de concentración. Los equipos están descompuestos. En el fútbol, que es quizá el deporte que más abarca en nuestro país, ocurren cosas tan peregrinas como que las razones políticas nos impiden el relacionarnos con otros países que no sea Portugal. Y así se suceden los España-Portugal o los Madrid-Lisboa o Sevilla-Lisboa de una manera desesperante. Recordamos que el primer partido internacional que juega la selección española después del 39 no es hasta el 41 y tiene que ser fatalmente un Portugal-España. Ay, Pedro Romero, por tu culpa yo me muero. Y siguen los toros, aunque la cabaña ha quedado esquilmada. La fiesta de los toros sufrió también las consecuencias del trauma de la guerra civil. Hubo una ruptura absoluta entre la época anterior, la década de los años 30, que fue la mejor del toreo en cuanto a la calidad del toreo que se hacía y la calidad del ganado que se lidiaba,
y la de los toros del año 39. Eran los toros donde se había perdido el trapío y en el público había un talante de permisividad que hizo posible que esta fiesta pudiera desarrollarse sin excesivos escándalos. La radio es la distracción cotidiana más corriente. La radio del 39 es una radio todavía bélica y decadente. Es una radio de consignas, de discursos fundacionales, una radio que está especialmente dedicada a dominar al país a través de los estamentos políticos. Evidentemente, en cuanto a técnica, es todavía una radio del año 36, porque incluso los propios discos que se escuchan no son muy posteriores a esto, porque evidentemente la producción de discos se ha detenido también en nuestro país. Es la radio de Conchita Piquer, es la radio de una publicidad que siempre descansa sobre los mismos productos: Cervetinal, Quitadolores Quital, tabletas Ocal. Parecía que todo tenía que terminar en al. Es una radio ingenua y a la vez martilleante en algunos aspectos. Sin llevarla en el bolsillo, y cuando emprendo un viaje, por lo que pueda pasar, al hacerme el equipaje pongo un sobrecito Ocal. Ocal, Ocal, Ocal es lenitivo del dolor. Ocal, Ocal, Ocal es un producto superior. Cuando más tarde se abrió el Museo del Prado, cuando trajeron las obras que se habían llevado a Ginebra para defenderla de los posibles bombardeos, esto se convirtió en nuestro refugio. Vivíamos una situación crispada, tremendamente crispada. La crispación no había desaparecido. Es decir, el miedo a los bombardeos y la preocupación por el hambre había sido sucedida por el miedo a la represión. El haber vivido en Madrid era sospechoso, la palabra rojo llevaba connotaciones tremendas y se aplicaba o se nos daba con cierta prodigalidad, ¿no? Esto hacía de nosotros unos seres un poco hostigados, temerosos de esta realidad, donde efectivamente comíamos un poco mejor, pero la realidad no era cómoda, ¿no? Y el museo, quizá estuviéramos neurotizados, ¿no? Y la manera de escapar a esa realidad incómoda, áspera, dura, ¿no? Era buscar un mundo distinto, en este caso el mundo de la pintura y el refugio del arte, ¿no? El Museo del Prado nos daba la oportunidad de asomarnos, de encontrarnos frente al San Mauricio del Greco, de ver a Velázquez, y al mismo tiempo, insisto, de ofrecernos un escape, pues ayudaba a nuestra formación. Habíamos decidido ser pintores, estábamos dispuestos a todo por ello, y el Museo del Prado nos ofrecía esta oportunidad. Che bella cosa da giornate sole, l'aria serena dopo la tempesta, quell'aria fresca pareggia. En el año de la victoria culmina la estructuración jurídica del nuevo régimen. Su doctrina es la de Falange Española Tradicionalista y de las Gons. Su jefe nacional, el general Franco. El Consejo Nacional del Movimiento es la única asamblea de representación. El ejército se articula como columna vertebral del sistema. El gobierno que Franco reorganizó en agosto de 1939 tiene una importancia grande, en primer lugar porque consolida el poder personal y autoritario de Franco, que se había ido estructurando a lo largo de la Guerra Civil, y en este momento la nueva ley le otorga el poder legislar ya sin previa consulta a su gobierno, y por otra parte los ministros tienen que jurarle plena fidelidad y lealtad. Es decir, Franco tiene un poder personal y autoritario, concentra en él todas las funciones,
como generalísimo de los ejércitos, jefe nacional del movimiento, jefe del gobierno y jefe del Estado. Por otra parte, encontramos 6 militares, encontramos tradicionalistas como Esteban Bilbao en la cartera de Justicia, encontramos monárquicos y representante de la oligarquía terrateniente y financiera como Benjumea. En el Ministerio de Educación entra a formar parte de él como ministro Ibáñez Martín, católico, que va a dar una seguridad mucho mayor a la Iglesia y un poder para controlar todo el sistema educativo en España a partir de este momento. Y por otra parte están también representados los falangistas viejos y nuevos, como Serrano Súñer, el cuñadísimo, que ya a lo largo de los años de guerra había tenido una importancia enorme y va a seguir teniendo influencia en años sucesivos, Gamero del Castillo, Sánchez Mazas, y entre otros hay que destacar también a un técnico, Larraz, que ocupa el Ministerio de Hacienda e intentó en estos años llevar a cabo la primera reforma fiscal. Con el fin de dar facilidades a las operaciones de censura postal, se recomienda al público que las cartas que se depositen en los buzones lo sean abiertas. Y será siempre preferible, para que estas facilidades sean mayores, el empleo de tarjetas postales. Los medios de comunicación se ponen al servicio del vencedor. Españoles, alerta. La paz no es un reposo cómodo y cobarde frente a la historia. La sangre de los que cayeron por la patria no consiente el olvido, la esterilidad ni la traición. Españoles, alerta. Todas las viejas banderías de partido de secta han terminado para siempre. La rectitud de la justicia no se doblegará jamás ante los privilegios ni ante la criminal rebeldía. El amor y la espada mantendrán con la unidad de mando victoriosa la eterna unidad española. Españoles, alerta. España sigue en pie de guerra contra todo enemigo del interior o del exterior. Perpetuamente fiel a sus caídos, España, con el favor de Dios, sigue en marcha, una grande libre, hacia su irrenunciable destino. ¡Arriba España! ¡Viva España! Bien, ¿qué significaba esta ley? Pues sencillamente extender en tiempos de paz una ley que se había dado para tiempo de guerra. Y una ley con toda la rigurosidad que significaba entonces la censura en todos los aspectos, porque cuando se habla de censura algunas veces se piensa que es la palabra tachada. No, había cosas muy importantes, tan importantes como el hecho de que ellos consideraban que todo el régimen de prensa debería de estar en las manos de la dictadura. Entonces sucede que incluso el nombramiento de director pues tenía que tener la aprobación del ministro pertinente, que entonces era el Ministerio del Interior. Se crea lo que se llamó el Servicio Nacional de Prensa, que emana de todo aquello que se llamaba Delegación de Prensa, Propaganda y Radio, y que en cierto sentido era un control absoluto sobre las publicaciones, sobre sus contenidos, sobre la manera que debería de intervenir el Ministerio respecto a las relaciones, incluso no solamente nombramiento de director, sino posibles sanciones. Un director que, por ejemplo, no le cayera agradable al régimen, pues la empresa tenía que someterlo en cierto sentido a una especie de juicio en la cual el régimen decía sí o no, si continuaba o no continuaba. Tú tenías derecho luego a reclamar, etcétera, pero casi nunca prosperó ese asunto. El índice de libros prohibidos aumenta considerablemente. Inmediatamente, claro, apenas se terminó la guerra, pues empezó la censura, una censura rígida y hasta cierto punto sectaria. Lo peor es que no había normas rígidas. Simplemente se limitaron las autoridades a solicitar de los editores una relación de existencias y así como la presentación de unos catálogos. Cuando se importaban libros había que someter a censura una previa factura pro forma de lo que se iba a importar. Entonces, en esa factura se ponían títulos que no tenían ningún problema de censura.
y luego se recibían otros. Se prohíbe la coeducación separando rigurosamente en las aulas a chicas y chicos. Se depura e inhabilita a maestros y profesores. Anoche cuando dormías soñé, bendita ilusión, las claras tardes, la dulce armonía del agua que sueña. Por la estancia familiar. La llegada de la paz tiene además un angustioso balance material. La propaganda oficial intenta ofrecer la imagen de un país que resurge de las ruinas. Pese a los esfuerzos de la propaganda, la renta nacional de 1940 apenas equivale a la de 1913. Las características de la política económica del 39 son, a mi modo de ver, las siguientes. En primer lugar, el establecimiento de un control salarial a través de los decretos estatales y de la implantación de los sindicatos verticales de corte fascista que impedirán la negociación salarial de los trabajadores y su propia organización. Unido al hecho del aumento de la jornada laboral, que durante la Segunda República se había reducido a 40 horas y ahora se vuelve a las 44 horas, explican una muy importante vía de acumulación de capitales a partir de ese momento por el mecanismo de incrementar la sobreexplotación de las clases trabajadoras. En segundo lugar está el hecho de la culminación de lo que se ha venido a llamar la contrarreforma agraria, es decir, la devolución de las tierras a los grandes terratenientes y con ello la reimplantación de la estructura secular, latifundista, en la estructura de la propiedad de la tierra del sur de España. El conde Ciano, yerno de Mussolini, es recibido en Madrid como misionero preclaro de la nación hermana. Queipo de Llano acompaña a la Legión Cóndor en su regreso a Berlín, donde desfila ante el Führer. España suscribe con Alemania, Italia y Japón el pacto Anticominter, alianza mundial contra el comunismo. La noticia del siguiente pacto entre Alemania y Rusia llena de confusión a vencedores y a vencidos. Aquello era desconcertante. Es decir, habíamos combatido el comunismo, la Alemania de Hitler había entendido, había ayudado, más o menos por interés propio, puesto que no le interesaba que en España hubiera un régimen comunista, había ayudado al movimiento nacional. ¿Cómo podía entenderse después con Stalin? Estalla la guerra mundial. El gobierno de Franco se declara neutral. No asistí ese año al desfile de la Victoria, ¿no? Realmente no he asistido, no he ido nunca al desfile de la Victoria. Y además, si hago memoria, creo que nunca he asistido a algún desfile. Tengo un enorme respeto a los militares. Creo que además ellos habían ganado la guerra y tenían perfecto derecho a hacer su desfile con las tropas que les había llevado a ganarla. Pero las circunstancias y la simpatía no me hacían a mí tener un entusiasmo, ¿no? Por otra parte había escepticismo y estas multitudes entusiastas con una serie de gestos y de gritos y de cantos no me eran muy tentadoras, ¿no? La verdad es que uno merodeaba alrededor del desfile, era inevitable. Madrid estaba casi ocupado por las tropas nacionales preparadas para asistir al desfile. Nosotros como hombres de calle, como muchachos de calle, andábamos merodeando por estos lugares y aquí en los altos del hipódromo, en los nuevos ministerios, veíamos tropas preparadas para integrarse en el gran desfile. Sobrevolaban los aviones la ciudad, los soldados estaban preparados para entrar de un momento a otro. De alguna manera sí asistíamos al hecho, lo que no estábamos, podríamos decir, era en el hecho central.
caudillo, acompañado del general Saliquet, atraviesa Madrid entre las aclamaciones de una multitud que desde la madrugada invadía las calles de la capital. Momentos después, ocupa la tribuna presidencial, situada en el centro del Paseo de la Castellana. El general Gómez Jordana, vicepresidente del gobierno, da lectura del decreto por el que se concede al caudillo la Gran Cruz Laureada de San Fernando. Por ello, de acuerdo con las atribuciones que le confiere la citada disposición, a propuesta del ministro de Defensa Nacional, ha tenido a bien acordar, el que suscribe como vicepresidente del mismo disponer lo siguiente. Artículo único. En virtud de lo dispuesto en el artículo 35 del reglamento de la Orden de San Fernando, por alcanzarle plenamente sus preceptos y previos los trámites reglamentarios que en el mismo se exigen, se concede al capitán general del Ejército y de la Armada, generalísimo de los ejércitos de tierra, mar y aire, excelentísimo señor don Francisco Franco Bamonde, la Gran Cruz Laureada de San Fernando, dado en Madrid en el día de la victoria. El desfile debí de muy lejos, no sentía ni odio ni nada. Rabia sí, rabia porque desde luego, pues, no sé, habíamos perdido una guerra porque habíamos luchado por una constitución, habíamos luchado por eso que se llama hoy Estado de Derecho, y no me explicaba cómo... Bueno, sí, me explicaba, porque siempre ha ganado la fuerza, nunca la razón. El general Varela procede a la imposición de la gloriosa insignia. El desfile de la victoria lo presencié, y lo presencié con el orgullo de ver a unas tropas victoriosas y ver a unas tropas que yo creo que la victoria de esas tropas no fue sobre una España partida, fue una victoria de España sobre un comunismo internacional. Comienza el gran desfile. A la cabeza del ejército del centro va su general en jefe, don Andrés Saliquet y sus estados mayores, seguidos de la escolta desmotorizado. La esposa de su excelencia, doña Carmen Polo de Franco, presencia el desfile. La Legión Condor, la artillería, los carros de combate, la infantería mejor del mundo, todos los servicios de la guerra, todas las armas y cuerpos gloriosamente representados. Apoteósico desfile de 120.000 hombres, que duró 5 horas, recogemos los momentos más destacados. Nuestros aparatos, vencedores en tantos combates, describen en el aire con letras de aviones el grito que se escapa de todas las gargantas. ¡Franco! 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 Al día siguiente se celebra una solemne ceremonia religiosa. Oh Dios, a quien todo se somete, haz que los tiempos de tu fiel siervo el caudillo Francisco Franco sean tiempos de paz y aleja con tu clemencia la guerra bárbara. Señor, acepta complacido el esfuerzo de este pueblo siempre tuyo que, conmigo por tu nombre, ha vencido con heroísmo al enemigo de la verdad de este siglo. Señor Dios, en cuyas manos está todo derecho y todo poder, préstame tu asistencia para conducir este pueblo a la plena libertad del imperio, para gloria tuya y la de tu Iglesia. El Te Deum y la aceptación de la espada vencedora ofrecida por Franco al cardenal Gomá representaba que la Iglesia de entonces aceptaba la existencia de guerras religiosas. Guerras en las cuales Dios estaba de una parte y el mal estaba de otra. Que Dios ayudaba a los guerreros que defendían la causa de Dios
y perseguía o abandonaba a los otros. Por otra parte, indica una mentalidad maniquea. El bien está solo de una parte, el mal está en la otra. Ambas concepciones están dentro de nuestra historia tradicional. La Reconquista, la Guerra de la Independencia, la Cruzada, son tres guerras en las cuales o Santiago Matamoros, o Dios simplemente, o Sagrado Corazón, defienden una de las partes, uno de los ejércitos, y persiguen al otro, que acaban siendo vencidos. Esto significa también que a lo largo de la historia los cristianos han pensado que solo ellos tenían el bien y quienes les perseguían o les marginaban eran producto del pecado y del mal. Creo que en esto hemos cambiado mucho. Hoy difícilmente aceptamos una guerra expresamente o puramente religiosa. Creemos que las motivaciones políticas, económicas y sociales son muy importantes, más importantes que las motivaciones religiosas. Y creemos que a menudo la persecución, o al menos la marginación de los cristianos y de la Iglesia, ha sido causada también por actuaciones, por pecados propios realizados por los mismos cristianos. Y ahora que hemos recordado el día de la victoria, ¿querríamos volver a vivirlo?